¿Qué tal? Buenos días. El diputado Cardosa debería justificar 1,3 millones de dólares, pero el camino judicial podría no ser tan claro. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña el doctor Mario Solano, abogado constitucionalista, exmiembro de la Sala de lo Constitucional y también amigo de República. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días, Carlos. Le agradezco, como siempre, la invitación que usted me hace a su programa. Y desde luego, pues, para poder conversar un poco sobre los últimos temas de actualidad en nuestro país y que son muy importantes para su propio desarrollo. Ok, quizá quisiera empezar, doctor Mario Solano, hablando del caso del diputado Cardosa. Se ha detectado un enriquecimiento que podría ser justificado o injustificado, eso lo deberán determinar en los tribunales, pero el punto es que él es diputado. ¿Cuál es el proceso, y por lo tanto es especial el caso, cuál es el proceso que se le debe seguir? Y para lo que supuestamente algunos insinúan es el producto de esta riqueza, ¿qué cargos realmente debería tener si es que se quiere que esto fructifique en los tribunales de justicia? Bueno, indudablemente el caso que más está en discusión en este momento es el caso particular del diputado Cardosa, pero pareciera de que detrás de este caso individual puede ser de que se esté empezando a desarrollar una política de anticorrupción en el Estado, lo cual es bueno, ¿verdad? Forma parte de uno de los valores que el Estado debe de rescatar, que es el valor probidad. Es decir, el valor es la probidad, el antivalor es la corrupción, ¿verdad? Entonces, creo yo que si se trata de un movimiento estatal, digamos, puro, que no tenga otros agregados, entonces estamos en presencia del rescate de un valor importante como es la probidad. Así como también estamos viendo otras acciones muy importantes para defender la libertad de expresión, ¿verdad? En todas sus manifestaciones. Y luego después estamos viendo movimientos para mejorar las condiciones de seguridad en el país y la información pública que últimamente ha tomado mucha importancia. O sea, pues, de que tratándose del rescate de valores, tenemos que entender de que esas son acciones legítimas dentro del Estado, respaldados por la sociedad en su conjunto y que desde luego pues deben de ser apoyados y, digamos, respaldados también por el resto de la población. Eso, digamos, en principio. En relación a las acciones propias de la Corte Suprema de Justicia para el combate de la corrupción, habría que analizar un poco si realmente la Corte Suprema de Justicia ha actuado conforme los lineamientos constitucionales. Esa sería una cosa. O si pueda ser de que hayan algunas acciones y decisiones tomadas que no hayan tenido a su base la consideración de otros componentes de este problema, como son las constituciones anteriores y lo que actualmente dice la Constitución en relación con el enriquecimiento ilícito. Porque de eso se trata básicamente cuando la Constitución habla en el artículo 240 actual, dice que los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal.
O sea, pues de que debemos de entender de que lo que la Constitución está mandando se circunscribe primero a que se trate de funcionarios y empleados públicos. Segundo, que se enriquecieran sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal. Y tercero, la consecuencia que esto tiene es de que el funcionario deberá de restituir al Estado aquellos fondos de los cuales se hubiera apropiado. Allí está limitada, digamos, la competencia de lo que la Corte Suprema de Justicia va a determinar. Quiero decirle a usted que el artículo 240, o sea, esto del enriquecimiento ilícito, no es una disposición que venga desde las primeras constituciones, sino que esta figura la creó la Constitución de 1950. La repitió la Constitución de 1962 y la Constitución de 1983 la ha retomado. El desarrollo del artículo 240 de la Constitución está encomendado a una ley que se llama Ley del Enriquecimiento Ilícito. Pero esa ley es una ley preconstitucional. ¿A qué se refiere con eso? Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso de que es una ley preconstitucional. La Constitución de 1983 repitió lo que dijeron las constituciones anteriores y que ahora es el artículo 240. Pero la ley de enriquecimiento ilícito es de 1959. Y los elementos que la Constitución tiene ahora para la investigación del delito son distintos a los que se consagraron en la ley de enriquecimiento ilícito. Y si son distintos, en algunas cosas son contradictorias. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado cuando se va a aplicar la ley de enriquecimiento ilícito, porque digo, es una ley preconstitucional. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de leyes preconstitucionales? Hablamos de leyes que no están adecuadas a los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución que rige en este momento. O sea, pues de que en el artículo 240 de la Constitución actual y la ley que lo regula, que es la ley de enriquecimiento ilícito de 1959, hay algunas contradicciones con la Constitución actual. ¿Y esas contradicciones podrían llevar a que no fuese tan claro o tan expedito el camino de encausar al diputado Cardosa? ¿Es eso la consecuencia? Bueno, digamos que, tal como lo dijimos al principio, el caso del diputado Cardosa es un detonante. Pero se supone de que esto es una política del Estado que va en camino a rescatar, decíamos también, el valor probidad dentro del Estado y en consecuencia a combatir la corrupción, que no solamente debería estar enfocada a los empleados públicos y los funcionarios públicos, sino que también debería estar enfocada a los corruptores que están fuera del Estado. Ese es un punto que hay que considerar, porque el margen de investigación lícito y dentro de la Constitución es muy limitado, tal como le decía al principio. Está limitado nada más a los funcionarios y empleados públicos, a que el enriquecimiento sin causa sea a costa de la hacienda pública. Y la hacienda pública también tiene su marco limitado. Es decir, la hacienda pública no es todo lo que hay en el país.
Ahora, en este punto quisiera detenerlo, doctor, porque tengo entendido que las investigaciones de la sección de probidad lo que detectaron fueron bienes y fondos que el diputado Cardosa supuestamente no había incluido en sus declaraciones de patrimonio, las que entrega al inicio y tras finalizar cada periodo como diputado, pero eso no necesariamente es un enriquecimiento, legalmente hablando, a costa de la hacienda pública, sino que puede ser más bien, si ese fuese el caso, usando la posición que tiene como diputado para de repente favorecerse, en el peor de los escenarios. Bueno, entonces ya prácticamente usted tiene, digamos, un cuadro en el cual hay que detenerse un poco. Y lo primero que tendría que haberse hecho, si es que no se hizo, es determinar si los funcionarios públicos, como en este caso los diputados, todos, no solo el diputado Cardosa, sino que todos, administran o manejan fondos o bienes de la hacienda pública. Ese es un punto que hay que determinar, porque si bien es cierto, la ley introdujo en el concepto de funcionarios públicos sujetos a este tipo de investigaciones, pero también hay una cantidad enorme de funcionarios y empleados públicos que no manejan fondos públicos propiamente dicho y están dentro de la ley de enriquecimiento ilícito. El caso se lo puedo mencionar porque cuando yo estuve en la Corte Suprema de Justicia, se creía de que era necesario modificar la ley de enriquecimiento ilícito, precisamente por los vacíos que tiene, las contradicciones que tiene, por ser una ley preconstitucional, es decir, anterior a la Constitución actual, que tiene otros principios, como ya lo vamos a ver si fuera posible. Y entonces empezamos a ver la idea de cómo se circunscribía los efectos de la ley y de la investigación únicamente a aquellos funcionarios y empleados públicos que estuvieran comprometidos con bienes de la hacienda pública. ¿Cuáles son los bienes de la hacienda pública? Dice el artículo 223, sus fondos y valores líquidos. Es decir, es aquel funcionario que se supone, por ejemplo, el presidente de una autónoma, un ministro de Estado, él recibe una asignación en dinero para que la gaste en beneficio de los programas del Estado, de las acciones de bien público y de políticas públicas que va a realizar, y allí estaría cuidando esos fondos de tal manera de que al final de su periodo diga, señores, esto es lo que me entregaron, esto es lo que gasté y esta es mi riqueza lícita. Entonces, de la diferencia que hay entre lo que él recibe y lo que él entrega, ahí se va a determinar si hay enriquecimiento ilícito. Pero en abstracto, un funcionario que no maneja fondos de la hacienda pública no estaría comprendido en esta investigación. Eso es lo que yo opino. Y es lo que opiné cuando intentábamos modificar la ley. Por ejemplo, pero sí dice usted, por ejemplo, ¿y qué hace y quién maneja los fondos de la Asamblea Legislativa? Pues se supone de que los responsables del manejo de los fondos de la Asamblea Legislativa es la Junta Directiva. La Junta Directiva es la que dispone los fondos. No es toda la Asamblea. Si el señor Cardosa forma parte de la Asamblea, de la Junta Directiva, yo no sé, ¿verdad? Pero si formara parte de la Junta Directiva, la responsable de los fondos que corresponden a la Asamblea Legislativa, es decir, la parte del pastel presupuestario que les entregan, eso la Asamblea, a través de su Junta Directiva, lo va a informar a la Corte de Cuentas de la República. Vale. ¿Qué otras cosas forman parte de la hacienda pública? Los créditos activos, es decir, los créditos a favor del Estado, los bienes muebles y raíces y los derechos de la aplicación de los impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, la primera pregunta y lo primero que tendría que haber hecho la Corte Suprema de Justicia es identificar si los diputados
y en este caso el diputado Cardosa ha manejado o ha administrado fondos de la hacienda pública, porque es la única forma en que se puede determinar si efectivamente ha habido enriquecimiento ilícito sin justa causa. Solo allí se puede ver eso, ¿verdad? Porque es en el momento en que la Corte de Cuentas, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, al hacerle la glosa de cuentas a estos funcionarios, le va a decir a la Corte Suprema de Justicia: les informo que de los bienes de la hacienda pública que manejó el funcionario tal, su situación es esta. Si esos tres componentes no han funcionado, como que no estamos en el mejor de los mundos. Porque si no se determinó si el diputado manejaba o maneja o administra o responde por bienes de la hacienda pública, puede haber enriquecimiento ilícito, si se quiere, pero por una cantidad de circunstancias. Quiere decir básicamente que entonces el cargo de enriquecimiento ilícito, legalmente hablando, no aplicaría entonces en este caso. Habría que ver. Yo no le puedo afirmar de que si el funcionario Cardosa ha manejado o no fondos de la hacienda pública, porque eso solamente se puede confirmar oficialmente cuando la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa diga: hemos administrado estos fondos y todos solidariamente respondemos por estos fondos. Una cosa. La otra cosa es cuando la Corte de Cuentas de la República diga: las cuentas de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa están correctas. Así como cuando la Corte Suprema de Justicia informa sobre su gestión, ese respaldo está para los funcionarios en particular cuando hacen sus declaraciones. Pero tenemos que estar en presencia de esos tres elementos. Si esos elementos no han sido comprobados, me parece, como le decía hace un momento, como que no ese es el mejor de los mundos. Ok, entonces poniéndoselo, digamos, un poco más sencillo a nuestra gente que nos mire en casa, básicamente, si el diputado Cardosa aumentó su fortuna económica y no se han probado esas tres condiciones de las que usted habló, no necesariamente estamos hablando del delito de enriquecimiento ilícito, aunque podrían ser otras conductas delictivas que de repente contempla la ley. Fíjese de que el enriquecimiento ilícito es un delito consagrado en el artículo 333 del Código Penal. Y de lo que habla es de los funcionarios públicos o empleados públicos que se enriquecieran sin justa causa a costa de bienes de la hacienda pública o municipal. Y ese delito es importantísimo, lo que usted acaba de preguntar, porque para llegar a establecer ese delito se tiene que partir de un cambio que introdujo la Constitución de la República en 1983, de que toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe su culpabilidad en juicio público y donde se le den las garantías para su defensa. Y con la presunción que establece el artículo 240, a lo más que se puede llegar. Ayer escuché precisamente unas declaraciones de la señora magistrada de la Cámara de lo Civil que me parecieron muy sensatas y muy cautelosas, en el sentido de decir, a lo más que se puede llegar aquí, dice ella, es de que si hubo enriquecimiento es a ordenar la restitución de lo que hubiera percibido ilegítimamente el funcionario y a imponerle una multa. Pero lo que estamos viendo en este momento, me preocupa eso que estamos viendo, porque hay, digamos, como una especie de juicio mediático paralelo, en el sentido de decir, y ya le embargaron más bienes al diputado, como quien dice, y todos los que estén mañana en esta condición, así van a estar. Pero si usted examina las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia
en el artículo 183 no tiene esa atribución la Corte Suprema de Justicia. A mí me llama mucho la atención, y con todo respeto para la honorable Corte, yo sugeriría que se examinara bien si dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia está la de realizar ese tipo de embargos o de secuestro de bienes, aunque la ley lo diga. La ley de enriquecimiento ilícito lo dice, de que la Corte Suprema de Justicia puede hacer todo eso, ¿verdad? Pero la ley de enriquecimiento ilícito es una ley inconstitucional, ¿eh? Por más que no se haya declarado que es inconstitucional, pero al ser una norma preconstitucional que está en contra de los principios, valores, como el que le acabo de mencionar, el artículo 12 de la Constitución. El artículo 240 establece una cosa que ya pasó de moda, la presunción. Yo presumo de que aquí hay un delito, dice el artículo 240 de la Constitución. Pero el artículo 12 de la Constitución actual dice todo lo contrario. No hay presunción de delito, sino que lo que hay es presunción de inocencia. Y entonces la investigación de la Corte Suprema de Justicia, pienso yo, debería de haber arrancado de ahí, no de la presunción de responsabilidad, sino que de la presunción de inocencia. Okay. Por más que no nos guste, solo termino con esto, probablemente el garantismo, que así se llaman todas estas normas de garantías constitucionales, a mucha gente de nuestro país todavía no le gustan mucho estas cosas. Ok, con esa idea nos quedamos, doctor Solano. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente entonces de esas contradicciones y de repente por qué eso que dictaminó la Corte Suprema de Justicia es, por lo que voy entendiendo a su juicio, incorrecto. Ya hablemos. Bueno, doctor Solano, hablemos un poco acerca de esas contradicciones y también me gustaría que tal vez más adelante toquemos un poco el tema de la ley de probidad y qué modificaciones se le deberían de hacer para que la pusiéramos al día. La primera es básicamente, según entendí del bloque anterior, la Corte Suprema de Justicia a priori ha decretado una medida de embargo de los bienes del diputado Cardosa, o de congelamiento de sus bienes, debo decir, en lugar de haber esperado, basándose en el artículo 2, que presume que todos somos inocentes antes de que se nos pruebe culpable, para que a posteriori hubiera entonces, habiendo tal vez reunido más indicios, decretar el congelamiento de las cuentas y los bienes del diputado. ¿Es así? Así es. Bueno, mire, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia es, ya dijimos que esperemos que estamos en presencia de un enriquecimiento sin justa causa a costa de la hacienda pública. Ese es un punto que para mí debería de haber sido resuelto en el seno de la Corte. ¿Es este un caso de enriquecimiento ilícito sin justa causa a costa de la hacienda pública, sí o no? El otro punto, el segundo punto es, este señor o estos señores, quienes sean, manejan o administran fondos o bienes de la hacienda pública al que se refiere el artículo 223 de la Constitución, sí o no. 3. Tenemos información fidedigna de la Corte de Cuentas de la República que en la administración de los fondos públicos de estos señores les aparece una glosa de cuentas en la que aparecen como responsables de manejos ilícitos, sí o no. Conocidos esos tres elementos, entonces la Corte podría haber dicho, vamos a la Cámara de Segunda Instancia de lo Civil. Una cosa rara, por cierto, que al final la Cámara de lo Civil, de Segunda Instancia de lo Civil, va a determinar si hay delito o no hay delito. Una cosa, pues, que prácticamente dice uno, bueno, y esto no hubiera sido cosa de una Cámara de lo Penal. Es decir, ¿cómo una Cámara de lo Civil puede establecer si hay un delito o no? Y la otra cosa que hay que ver en esto es de que cuando la Cámara de lo Civil, ya sea bien o mal, pues, que el procedimiento haya sido correcto o incorrecto, pero al fin va a resolver.
y la resolución que va a tomar es si hubo enriquecimiento ilícito o no, o sea, hacer al final lo que la Corte tenía que haber hecho al principio. Y al final la Cámara va a decir, miren, aquí fíjese que hubo enriquecimiento ilícito porque el señor se quedó, se apropió o malversó o lo que sea de los fondos que le habían asignado de parte del Estado. Y entonces la Cámara tiene nada más dos cosas que hacer, ¿verdad? Lo que voy a hacer, dice la Cámara, es ordenar que se restituya lo que se obtuvo ilícitamente. Pero ¿y si no hay fondos de la hacienda pública que estén comprometidos? Ha sido inútil todo ese procedimiento. Y la otra cosa que le va a imponer una multa de tanto. Yo creo que en este sentido pues hay una contradicción que se está dando por lo que se le ha ordenado a la Cámara de lo Civil que haga. Así es que me parece de que el arranque de todo y donde puede venir lo bueno o lo malo, eso se va a determinar posteriormente. Si en un principio la Corte Suprema de Justicia inició un proceso de investigación que conformidad al artículo 193 tercero ya no le corresponde a la Corte, porque la investigación del delito conforme a esta Constitución, en la Constitución del 50 cuando se dio esta disposición no había eso, pero en la Constitución actual la investigación del delito es privativa del Fiscal General de la República. Y entonces si la Corte Suprema de Justicia hubiera detectado de que ahí se ha cometido un delito, le hubiera instado al Fiscal General de la República para que iniciara sus investigaciones de conformidad a su investidura constitucional establecida en el artículo 193 de la Constitución. O al menos, la Honorable Corte Suprema de Justicia tendría que haber hecho lo que en materia constitucional se llama un juicio de ponderación. Hacer un juicio de ponderación y decir, vamos a tomar una decisión de hacer esta investigación y ordenarle a la Cámara de lo Civil que investigue. Uno, o bien adecuarnos a lo que dice el artículo 193 de la Constitución actual y entonces encomendarle esto al Fiscal General de la República. Ese juicio de ponderación se da cuando dos normas constitucionales se contradicen entre sí, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿cuál norma voy a aplicar? Si las normas son contradictorias, ¿cuál aplico? Entonces viene el examen que haga. Esto es propio más bien de los tribunales constitucionales. En materia constitucional se da mucho esto porque las constituciones presentan contradicciones, ¿verdad? Le voy a mencionar otra contradicción que se da en la Constitución nuestra. Dice el artículo 182 de la Constitución de que son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia conocer de los procesos de amparo. La Constitución de 1983. Pero el artículo 174 de la Constitución dice de que la Corte Suprema de Justicia tendrá una sala de lo constitucional. ¿Para qué? Para que conozca de los juicios de amparo. Entonces, frente a esa contradicción, ¿quién conoce? ¿Qué es lo que ha resuelto la sala de lo constitucional en un juicio de ponderación? Pues vamos a aplicar nosotros, porque esta ley o esta disposición que le atribuye esta función a la sala de lo constitucional, esta es la Constitución actual. Y lo que dice el artículo 182 de la Constitución, lo decían las constituciones anteriores. Ahora, doctor Solano, en este caso, ante esa ausencia de juicio de ponderación que se dio, ¿debilita de alguna manera el proceso judicial que se le podría seguir al diputado Cardosa? Digamos una cosa, Carlos, muy importante, de que lo que yo le estoy diciendo es la opinión de un ciudadano. La opinión de un ciudadano, ¿verdad? Entonces,
tiene que venir tal vez, así después de ver el programa, si es que los señores magistrados lo ven, y entonces hacer un análisis y decir, va a hacer un examen. No decir de que el ex magistrado Mario Solano dijo tal cosa, no, sino que realmente ver si efectivamente estamos en presencia de normas que entre sí son contradictorias. Y la Constitución tiene una cantidad de cosas que se oponen entre sí. Por ejemplo, hay una contradicción entre la libertad y la igualdad. Pero la Constitución quiere que se den las dos cosas, que seamos libres y que seamos iguales. Pero entre una y otra cosa hay contradicciones. Dicen los seguidores de von Hayek que entre más igualdad hay menos libertad. ¿Por qué? Porque la gente quiere que se le trate como iguales. Bueno, ese es un caso. El otro caso es de la propiedad privada en función social. Propiedad privada en función social. Libertad económica en lo que no se oponga al interés social. Entonces, todas esas son normas que en sí mismas son contradictorias. No digamos ya normas así que abiertamente son contradictorias, como esta que le digo, la del artículo 182 de la Constitución, si yo voy a la Corte Suprema de Justicia y les digo, aquí vengo a presentar un amparo constitucional en base a lo que dice el artículo tal de la Constitución, no me dicen, váyase a la sala de la Constitucional, porque nosotros ya no hacemos eso. Hay contradicción. Hay contradicción entre el fiscal general de la República, que es el encargado, responsable de la investigación del delito, sobre la base y conociendo el principio de la presunción de inocencia, y entonces, pero por otro lado se encuentra con una disposición, como el artículo 240, que presume la existencia de un delito. Ok. Con ese entonces nos vamos a quedar, doctor. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de ese valor, de la probidad que se busca, pero de conocer si realmente la sección que lleva el nombre de ese valor tiene la autoridad para hacer que ese valor sea una realidad. Ya volvemos. Bueno, doctor Solano, a la ley o mejor dicho, a la sección de probidad durante la administración del presidente Agustín García Calderón, si mal no recuerdo, se le quitaron ciertas facultades que le hubiesen permitido hacer cumplir la ley de probidad. Y producto de esto, por ejemplo, tenemos a 3 expresidentes que tienen, si mal no recuerdo, auditorías que son preliminares y por lo tanto no se pueden determinar si se enriquecieron o no se enriquecieron de una manera inadecuada. Partamos de ahí. Deberíamos devolverle esas facultades a la sección de probidad, y lo siguiente sería si, aunque tuviese esas facultades, la ley que tenemos actualmente es la adecuada, pues tengo entendido que esa fue promulgada ya por 1959. Vaya, digamos que con lo que usted me pregunta llegamos al campo puramente filosófico. Entramos a la filosofía de lo que debe ser una constitución y de los valores que la constitución tiene que proclamar, ¿verdad? Nosotros hemos proclamado en el artículo 1 de la Constitución que los valores fundamentales del Estado son la justicia, la seguridad jurídica, y se quedó corto. La seguridad jurídica es uno de los aspectos del valor seguridad. La seguridad se manifiesta de distintos modos. La seguridad pública, la seguridad ciudadana, la seguridad social, la seguridad humana, la seguridad alimentaria. Pero esta Constitución dijo la seguridad jurídica, que es importante también, ¿verdad? Y el bien común, que son los valores que ya prácticamente están dentro de la Constitución, así como la libertad, la igualdad, la justicia, el libre tránsito, la libre expresión del pensamiento, son valores que hay que mantenerlos. Pero he escuchado yo de que aquí hay una tendencia y se quiere abrir la posibilidad, y ojalá que así sea, de que se establezca el Estado social y democrático de derecho. Es decir, es una idea más avanzada de lo que debe ser el Estado social y democrático de derecho, sobre la base de una democracia social, es decir, de una democracia que no tenga ni
compromisos ni con la derecha ni con la izquierda, sino que una democracia de avanzada. En su momento podemos hablar de que se entiende por democracia social, pero dentro de la democracia social hay que partir también de que la democracia se asienta sobre la sociedad humana. Es decir, son los seres humanos los que realmente van a recibir los beneficios de esa democracia social. Y entonces hay que rescatar, por lo menos, dicen los expertos en materia de Estado social y democrático de derecho, de que por lo menos hay que rescatar 5 valores fundamentales que los hemos perdido. Entre esos valores está el valor verdad, que fue consagrada desde la independencia de los Estados Unidos. Cuando proclamaron ellos su independencia, dijeron: les vamos a demostrar la necesidad de estas verdades. Y entre esas verdades establecieron de que la libertad y la igualdad eran cuestiones insuperables, que no podía prescindirse de esos 2 grandes valores. Ahora, en el momento actual, necesitamos el valor verdad, que la sociedad conozca cuál es la verdad de las cosas, cuál es la verdad de nuestra sociedad, para poder arrancar del conocimiento de la verdad. Es lo que reclaman muchas personas y dicen: no, nosotros no queremos que castiguen a fulano ni a fulano, lo que queremos es que se establezca la verdad. Otro valor importantísimo es la solidaridad. Si usted no establece lazos solidarios en la sociedad y no procura una cultura de solidaridad, ahí vamos a tener esa violencia a saber por cuánto tiempo más. Pero la solidaridad descansa sobre el compromiso de todos los miembros de la sociedad de desprenderse de algo. De algo hay que desprenderse para poder dar a aquellos que no tienen absolutamente nada, como lo dijo el Papa Francisco, ¿verdad? El otro elemento que hay que cuidar es el de la probidad. Hay que rescatar la probidad, y para rescatar la probidad hay que combatir la corrupción. Y para combatir la corrupción hay que tener instrumentos adecuados para eso. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reformar el artículo 240 de la Constitución, porque ese artículo no está bien. Primero limita la probidad a los bienes de la hacienda pública, aunque aquí se haya extendido a otras cosas. Claro que se puede investigar a una persona que se haya enriquecido ilícitamente por haber robado, por haber hurtado, por haber estafado, por haber hecho un montón de cosas, pero eso no es contra la hacienda pública, eso es contra terceros. Y para eso está el fiscal general de la República. De manera que, contestando concretamente su pregunta, lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución y adaptarla, el artículo 240, a la Constitución de 1983. Y luego reformar la ley de enriquecimiento ilícito o ley de probidad, como usted le llama. Eso habría que hacerlo adaptando esa ley a la nueva Constitución que tengamos, a la reforma constitucional que se pueda introducir en materia de probidad y de anticorrupción, ¿verdad? Y luego que esta acción corresponda a un verdadero tribunal de probidad, que podría ser que esa función de probidad la realice la Corte de Cuentas de la República cuando tenga funciones jurisdiccionales. Un tribunal de probidad dentro de la Corte de Cuentas de la República, cuando ésta ya le atribuyan también funciones jurisdiccionales. Eso, digamos, serían mis opiniones al respecto. Ok, muchísimas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerle que haya usted estado esta mañana aquí en República. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la pronto. A ustedes, amigos, los espero mañana. Se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.